Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación al grupo de Lapsus de Toledo de México, ¿no? Y agradezco a ustedes su presencia, ¿no? Y bueno, quisiera señalar que me pareció ambos textos, el de Victoria y el de Alejandra, perdón, muy interesantes, sobre todo por esta aproximación a la problemática un poquito histórica del problema de la anorexia, ¿no? Este recorrido histórico que nos hace Alejandra, pues me ayudó bastante por algunas cosas que yo había estado trabajando, pero creo que ella expuso de un modo bastante claro y que llama la atención. En un sentido, yo voy a partir de un punto que a mí me parece aplica en este caso, pero no solamente en este caso de pensar lo que ahorita se llaman trastornos alimentarios, que consiste no en pensarlos como una entidad, sino de pensarlo como algo que cumple distintas funciones, quizá en distintos, voy a usar la palabra estructuras, ¿no? En este sentido, yo he trabajado en otros momentos textos donde decimos, bueno, no es lo mismo este fenómeno, voy a simplificar, en una estructura neurótica, en una psicosis, etcétera. Alejandra mencionó por ahí estas anorexias donde no se comía porque se tenía, por ejemplo, un envenenamiento, ¿no? Algo que nos ubicaría quizá en el terreno de las locuras paranoides, ¿no? O cuando no se comía en el sentido de purificación, en un sentido un poco religioso, ¿no? Como que esto sería algo que mancharía o ensuciaría el cuerpo. Tratando de seguir un poquito cómo está pensado esto, nosotros sabemos que Freud no dedicó un texto particular a la problemática de la anorexia en particular, aunque menciona varias veces la expresión, al menos en las traducciones al español, ¿no? Encontré un texto muy interesante de Michel Sobal, es este autor argentino de este colectivo que es Psicomundo, ¿no? En Argentina, que hace a mi modo de ver, una muy interesante seguimiento del concepto de la anorexia en ¿cómo se llama?, en la obra de Freud, ¿no? Y señala, por ejemplo, que hay distintas posiciones en la obra de Freud que nos pueden dar alguna luz. Por ejemplo, la primera de estas posiciones aparece en textos de los primeros textos de Freud de la década del 90 del siglo antepasado como un caso de curación por hipnosis, donde Freud vincula el fenómeno anoréxico con fenómenos o con la fenomenología propia de la histeria. Él relata el caso de una chica con toda una serie de elementos de carácter histéricos y entre esos elementos un fenómeno anoréxico y cómo cierta intervención por medio de la hipnosis pues ayuda al tratamiento, a que la desaparición del síntoma. En este sentido, Freud está bastante con el hilo de los autores del siglo XIX. Si uno le encuentra, si ustedes encuentran por ahí en internet, hay versiones de los textos de Pierre Janet, ¿no? Ustedes saben, Pierre Janet era este especialista en la histeria, ¿no? Discípulo también de Charcot, ¿no? Que tiene una muy interesante casuística de casos tratados, casuística de casos, ¿qué es la palabra? ¿No? Bueno, una gran casuística de tratamientos de histeria, y en muchos de estos casos menciona ciertas anorexias, pero muchas de ellas vinculadas con lo que él consideraba una escisión del psiquismo, es decir, mientras una personalidad se rehusaba a comer, por ejemplo, él pensaba que era en muchas histerias había como una especie de doble personalidad. Mientras una personalidad rehusaba comer o no tenía recuerdo de haber comido, la otra personalidad comía, etcétera, ¿no? Es como una especie de doble personalidad, ¿no? Freud no aborda esta problemática de las dobles personalidades, pero se acerca a la problemática. Ahora, un texto interesante de Freud es el manuscrito G, de Melancolía, ¿no? Del volumen 1, donde Freud hace una oposición que a mi modo de ver llama bastante la atención. Compara la anorexia, dice, y es como compara con la melancolía y la compara con una sexualidad no desarrollada. Es decir, por ejemplo,
La pérdida del deseo, que sería propia de la histeria y que, digamos, en esta negación del deseo que sería propia de la histeria y que estaría vinculada a la libido, ¿no? Él hace una analogía, Freud, con la pérdida del apetito en una melancolía, es decir, cuando la sexualidad no está del todo desarrollada, está hablando, recordemos que está hablando aquí Freud, el primer Freud, pues, ¿no? De los adolescentes, de chicas adolescentes, dices, en estas chicas donde no está la sexualidad desarrollada, ¿no? El concomitante que aparece tiene que ver con una pérdida del apetito, es decir, lo pone por un lado, libido perdida, pérdida de la libido en la histeria, pérdida del apetito en esta forma melancólica, o sea, la sitúa del lado de la melancolía, ¿no? Otro de los textos de este primer Freud, el caso de Emmy von Enne, ¿no? Aquí Freud vuelve a ubicar a la anorexia en relación con la histeria, ¿no? Es decir, el caso de Emmy, entre otras cosas, había una dificultad para comer, un rechazo, más que una dificultad, un rechazo del comer, ¿no? Y Freud aquí la ubica en este sentido que trabaja ya desde esta primera época, de que el símbolo, el síntoma, en este caso el síntoma anoréxico, simboliza algo, ¿no? Tiene una función simbólica y lo que se trataría pues de encontrar la relación simbólica del síntoma y obviamente aquí Freud dice esto solo puede hacerse a partir del trabajo directo con el caso, ¿no? Entonces señalo como así a ojo de pájaro, pues, estas dos posibilidades de pensar primero la anorexia, ¿no? Dentro de una histeria, como una sintomatología de carácter histérico, ¿no? O por el contrario, como una afección de carácter melancólico. A mi modo de ver, estas composiciones no son excluyentes, es decir, creo que podríamos hablar del síntoma anorexia adquiriendo un sentido radicalmente distinto, ya sea se trate de una posición histérica o se trate de una posición melancólica. Bueno, un poquito más adelante, ya cuando Freud ha abandonado la teoría del trauma, cuando ha abandonado la hipnosis, o sea, después de la famosa Carta 69 del año 97, ¿no? Lo que encontramos es un intento freudiano de tratar de pensar las sintomatologías, la histeria, la obsesión, la fobia, en función de distintas posiciones que se darían en la constitución o en la organización de la sexualidad infantil. Obviamente aquí el punto evidente es pensar pues a la anorexia y a los trastornos alimenticios vinculados con esto que se habría de llamar pues la fase oral, ¿no? Es decir, una perturbación en la organización de la fase oral de la sexualidad daría como, o se encontraría más bien en el fundamento de los fenómenos anoréxicos, ¿no? Esta sería, digamos, un elemento propio de este pensamiento freudiano. Estamos hablando a partir, digamos, de 1897 en adelante, ustedes lo pueden encontrar. Por ejemplo, ustedes saben que Freud escribe un texto que se llama sobre las transmutaciones del erotismo anal, ¿no? Donde hace una interpretación de cómo ciertos fenómenos vinculados con el dinero, etcétera, por ejemplo, pueden dar cuenta, o más bien pueden ser vistos desde el erotismo anal. Freud no escribió ningún texto sobre las transmutaciones del erotismo oral, ¿no? Pero también valdría digamos, la posibilidad de hacerlo como tal. Claro, aquí caemos en un problema que a mí me parece que puede ser bastante grave, que es pensar el psicoanálisis como una especie de recetario, ¿no? Típico que a veces escuchamos, si una persona fuma, entonces tiene una fijación oral, ¿no? Si una persona, etc., 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 que es algo pues sumamente difícil de sostener, ¿no? Entonces, esta es más o menos una primera vía que podemos señalar, ¿no? Ahora, como dije desde el principio, mi posición respecto a esto es que no podemos hablar de la anorexia como una entidad en sí. Es decir, que tenemos que pensar la anorexia, la bulimia, todos estos trastornos que se llaman alimentarios,
como fenómenos que pueden tener distintas funciones, o sea, que pueden funcionar en formas radicalmente distintas, aunque fenomenológicamente parezcan lo mismo. Voy a usar una analogía que da Lacan por ahí, creo que en el seminario 3 o 4, donde señala el caso del hombre que se baja los pantalones frente a un tren que lleva a las chicas de un colegio rumbo a la ciudad, ¿no? Y dice Lacan, bueno, si lo vemos así, si nos quedamos nada más en el fenómeno, en lo que vemos, pues podríamos decir este hombre es un exhibicionista y que quiere mostrarse, ¿no? Y por lo tanto es un perverso, ¿no? Pero Lacan hace una pregunta más interesante que dice, bueno, ¿y qué buscaba este hombre con su acto, ¿no? Y dice, aquí cambia todo, ¿no? Dice, porque este hombre no buscaba lo que busca el perverso, que sería, por ejemplo, generar angustia en el otro, sino buscaba sentir culpa. Es decir, vean, la función del acto, que el acto es indiferenciable, ¿no? Tiene una función psíquica radicalmente distinta si se trata de una neurosis, si se trata de una posición perversa. La misma analogía nos sirve, yo creo, para pensar todos estos llamados trastornos alimentarios, anorexias, bulimias, pica, atracón, todos estos fenómenos creo que no son reductibles a una entidad y por lo tanto no podemos esperar en el fondo una nosología. Sin embargo, la clínica psiquiátrica contemporánea, la psiquiatría contemporánea, la psicología contemporánea, tienden a pensar esto como un fenómeno unívoco, es decir, correspondientes a una sola instancia. Y en este sentido se llega a decir que el psicoanálisis no tendría nada que hacer ante la anorexia por dos razones. Primera, porque el fenómeno es esencialmente conductual, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos que los tiempos del psicoanálisis pues son tiempos bastante, no sé, digo, cronológicamente largos, ¿no? Voy a usar esa expresión, ¿no? Y entonces ante algo tan urgente como una persona que está a punto de morir de hambre porque no ha comido, pues un psicoanálisis sería algo, al menos así se dice, no recomendable, ¿no? Otra concepción que también es contemporánea es una concepción que podemos llamar un poco sociológica, es decir, pensar la anorexia, la bulimia, como la respuesta de un sujeto ante ciertas demandas del todo social que impone patrones de belleza, etcétera, 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 y eso es reducir finalmente a un criterio eminentemente sociológico, ¿no? No es, ojo, no lo excluyo, pero creo que el fenómeno va bastante más allá de esto. En este sentido, me parece que hay autores como Recalcati, ¿no? Como Máximo Recalcati, que ha trabajado, y sobre todo que ha trabajado esto desde la clínica, no únicamente desde una teorización. Básicamente tiene varios textos a este respecto, y quiero señalar dos de ellos, ¿no? Uno que se llama La Última Cena, ¿no? La Última Cena, ¿no? Donde el propio Recalcati nos dice que en un principio hay como postulaba él, o sea, haciendo una reflexión sobre su texto, lo que llamaba él una teoría romántica de la anorexia, donde contrapone, por ejemplo, anorexia y bulimia. Esta teoría romántica de la anorexia podemos resumirla en esta palabra. El sujeto anoréxico busca poner una distancia entre la satisfacción y el amor, ¿sí? O sea, hace apelar el criterio del amor como criterio opuesto a la satisfacción. Es decir, el anoréxico o la anoréxica, en función del amor, se priva del alimento, ¿no? En oposición, el sujeto bulímico, ¿no? En oposición ante la falta del amor, lo que hace es recurrir a la satisfacción. Es decir, en uno falta el amor, en el bulímico falta el amor y recurre a la satisfacción, el anoréxico falta la satisfacción del deseo y recurre a la búsqueda del amor. Entonces, mantener la insatisfacción del deseo busca provocar un despertar del amor. Esto es lo que Recalcati llama su concepción o la teoría romántica ¿cómo se llama?, de la anorexia.
Añade posteriormente que esta teoría tiene varias dificultades, sobre todo esta categorización, y plantea ciertos casos. Recordemos que Recalcati trabaja esencialmente. Recalcati en su práctica tiene lo que llama el grupo sintomático, es decir, una especie de intervención desde una mirada analítica a grupos de personas que comparten un síntoma, sin que esto quiera decir que compartan una entidad, ¿sí? O no haya una identidad, voy a usar la expresión patológica estructural, sino simplemente una función sintomática. Y él apunta ahí a la aparición de lo que él llama, en algunos casos, el deseo de la larva, ¿no? Que no corresponde ni a la concepción romántica de la anorexia como búsqueda de amor ante la falta de satisfacción, ni a la bulimia como la búsqueda de satisfacción ante la falta del amor. ¿No? En este sentido, el deseo de la larva aparece como no metafórico, no semántico e irreductible a la simbolización. Es decir, la referencia esencial cuando hablamos de una neurosis es que el síntoma es una metáfora de otra cosa, ¿no? Es como la concepción que tenemos de la neurosis, ¿no? Si pensamos a la anorexia, a la bulimia como formas de neurosis, tendemos a pensar a estos actos, como un intento de simbolización, es decir, un intento de algo colocado en el orden semántico, ¿no? Al menos metafóricamente, pero Recalcati opone algo que dice esto no es ni metafórico ni semántico y resulta irreductible a la simbolización. De aquí podemos hacer una oposición entre ciertos tipos de anorexia que podríamos llamar psicóticas, ¿no? Y otro tipo de anorexias que podríamos llamar neuróticas, o al menos en una estructura neuróticas, que corresponderían a las anorexias histéricas. Pero Recalcati es cuidadoso de esto y en un texto posterior que seguramente muchos de ustedes conocen, que es La clínica del vacío, ¿no? Probablemente el texto más influyente de Recalcati y más conocido, él dice, no, que hay otro tipo de fenomenología, hay otro tipo de fenómenos, de síntomas, porque él se centra básicamente en la concepción de síntoma, y dice, hay cierto tipo de síntomas que no corresponde ni a lo psicótico, ni a lo neurótico, sino a lo que él va a llamar como tal una clínica del vacío, ¿no? Entonces podríamos así plantear, bueno, efectivamente una anorexia del corte psicótico, estas anorexias donde la persona, no sé, por una paranoia no quiere, ¿no? Comer, la anorexia histérica como esta problemática ante el deseo, ante un como un intento de simbolización del deseo, y otra tipo de anorexia que él llama el fenómeno sintomático en el plano de esta clínica del vacío, que se opone, ¿no? Y este es uno de los puntos claves de la obra de Recalcati, que la clínica del vacío no es en ninguna manera una clínica del efecto simbólico, ni se encuentra en el plano del vacío, ¿no? Sino que es una clínica donde el síntoma tiene su carácter irreductible, al no ser metafórico, sino esencialmente metonímico. Es decir, se trata de un desplazamiento sin fin en una especie de bucle, ¿no? Entonces, en este sentido, el síntoma aparece no como un elemento simbolizable o reducible o reductible a otra cosa, sino como resto último de algo, ¿no? Él cita un poquito a Recalcati y dice, la anorexia encarna un muro que trata de contraponerse al muro del lenguaje, ¿no? Y que lleva a un punto no dialéctico, es decir, una imposibilidad de esto de ser reducido, interpretado, simbolizado, metaforizado de otras formas, ¿no? En esta clínica del vacío, Recalcati coloca los fenómenos anoréxicos, los fenómenos bulímicos, las toxicomanías, ¿no? La melancolía, como un sistema irreductible. Y básicamente dice, la clínica del vacío es la irreductibilidad del síntoma al sentido, no es el retorno de lo reprimido, sino que tiene que ver con una constitución narcisista cuyo eje fundamental es la falta del otro, o sea,
No la falta en el orden de la ley del Padre, no la falta en el orden, digamos, pues sí, de la simbolización, del orden simbólico, sino una falta fundante de la función propia de la otredad, ¿no? En este sentido, y aquí podemos cerrar un poquito con Recalcati, Freud dice que el problema, dice, no es el síntoma como ocurre en la neurosis, donde el síntoma es una formación de compromiso, sino que el síntoma es un enfrentamiento radical ante la dimensión de la angustia, ¿no? Esto obviamente nos remite sin gran dificultad al texto freudiano de Inhibición, Síntoma y Angustia, donde dice Freud, ¿no? El síntoma y la inhibición son un freno a la angustia. En estas entidades propias de la clínica del vacío, ¿no? El síntoma no es un freno a la angustia, sino se trata de una encarnación de la angustia misma. Muchas gracias.